Sintes. Estás escuchando su música y te evoca lugares, te evoca colores, te evoca formas. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo reacción análisis Coldplay. Tengo un vídeo de Coldplay analizando Fix You en uno de los primeros vídeos que subí al canal en esta nueva versión este año 2021 y ya manifiesto en ese vídeo que es una de mis bandas favoritas. Ha habido épocas, ha habido álbumes que me han gustado más, ha habido álbumes que me han gustado menos, pero yo recuerdo cuando salió el primer álbum con los temas Don't Panic, Yellow, Shivers, Sparks, álbum increíble. Con el paso del tiempo Coldplay ha ido virando, se ha ido yendo a otros lares, ha ido a música mucho más comercial en algún momento, no criticando eso porque hay muchas cosas comerciales que me gustan mucho. Sí que es verdad que bajo mi punto de vista han perdido un poquito esa esencia del primer álbum tan crudo, ¿verdad? Me sigue pareciendo un bandón, me sigue pareciendo que tienen una magia, especialmente en directo, tremenda. Y bueno, últimamente había recibido varios mensajes que me escuchase el tema Coloratura, que es un tema de 10 minutos además. Entonces tengo muchísima curiosidad. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar Coloratura y vamos a ir comentando todo aquello que vayamos escuchando. Si hay que analizar algo, se analizará. Vamos a dejarnos llevar por el mundo mágico que muchas veces nos muestra Coldplay. Si algo me ha llamado la atención antes de empezar a escuchar el tema es el título de la canción. La coloratura es el conjunto de saltos, virtuosismos, adornos en la voz, especialmente asociado a las sopranos y a las mezzo-sopranos en el canto clásico. Os voy a poner un ejemplo de coloratura en una soprano. Son movimientos muy rápidos de la voz, con mucho virtuosismo, evidentemente que tienen muchísima dificultad. Y estoy viendo que este es el título de la canción. No sé si tendrá algo que ver o no, ahora lo vamos a averiguar. Antes de empezar, muy importante, como siempre, por favor, darle al like, a la campanita y suscribiros al canal, ya que me ayuda muchísimo. Y también en mi Patreon, que acaba de ser estrenado y donde voy a publicar material inédito en todas mis otras redes. Sin más dilación, vamos para allá. Esto es una orquesta afinando. Hay como samplers ahí mezclados, ¿verdad? Está creando como un ambiente. Si os fijáis, al principio estaba haciendo notas random y ahora es como que se ha juntado todo a un re. Oh, qué bonito, ¿eh? A ver. Vale, hace un sol, un re y un si menor en esta parte, pero la clave está en este arpegio, ¿no? Que es algo así como, a ver. Hace algo así, qué bonito, ¿eh? Y ahora tenemos este re. Arpa. Hostia, qué viaje, ¿eh? Qué bonita armonía. Crescendo, ¿lo veis, Cuerda subiendo.
Vale. Vale, tenemos 1 minuto 50 de introducción súper etérea, súper ambiental. Con esas cuerdas, esos pads. Había como unos sintes de fondo también, haciendo como unos efectos como burbujeantes, ¿verdad? Y ha entrado esa... con esa melodía como muy dreamy, ¿no? Muy mágica. Y ha hecho otra vez otro crescendo. Nos ha enseñado una armonía que ahora vamos a sacar porque me ha parecido bastante interesante. Todo el rato manteniendo el re en el bajo, o sea, con un pedal de re. Ahora la veremos porque seguro que sigue. Y ahora entraba Chris Martin a cantar, pero creo que tenía como un vocoder o alguna cosa así. A ver, vamos a ver. Crescendaco, increíble. We fell in through the clouds, and everyone before us is there welcoming us now. Qué bonito. It's the end of death and doubt, and loneliness is out. Color. A ver. ¡Qué maravilla de armonía! Vale, muy rápidamente, lo que está haciendo todo el rato un pedal de re. Y los acordes que mete por encima, lo que he pillado, yo creo que es algo así, porque es una sucesión que es, sin ser ultra típica, no es la primera vez que la escucho. Por eso creo que la he podido sacar. Fijaos en la conducción melódica que hace porque es preciosa. No es solamente los acordes que toca, sino la disposición de esos acordes. Es decir, en qué inversión los está tocando. Porque empieza, por ejemplo, aquí, en segunda inversión, es decir, metiendo primero el la. Entonces se queda la tercera arriba, el fa sostenido. Y entonces para el segundo acorde, este la sube al si bemol. Y este fa sostenido sube al sol. Por lo tanto tenemos un movimiento en que los dos suben medio tono, pero para el siguiente acorde, este si bemol sigue subiendo, pero el sol baja al fa sostenido, por tanto tenemos movimiento contrario. Tenemos este acorde y volvemos a tener lo mismo, uno que sube, otro que sube. Y ahora solo baja el de abajo. Y ahora hace este sol sexta o lo que sea y... vamos al re. Es preciosa la armonía, preciosa. The place we dreamed about, the melodies inside yourself, and love come pouring out, and everyone's allowed. We're feathered by the crowd. Up there in the heavens, Galileo and those pining for the moon. No, it's a slow burn. Ahora sí. Pioneer Solo otra vez. Helix, mama, Helio, aguanta este sol para ir al re. You're a slow La menor. Sol otra vez. Sol menor. Pero con bajo en si bemol. Vamos al re. In this crazy world I do. I just want you. Bueno. Qué preciosidad de armonía. Hacía mucho tiempo que no le escuchaba un tema a Coldplay con una armonía tan
progresiva en este caso, tan variante y tan bonita. Vale, hemos hablado un poco de la armonía, vamos a hablar del resto de cosas que vamos a ir viendo. Ahora entraba la batería. Con esas cuerdas, esas intervenciones, ¿veis? Qué bonito el bajo, ¿eh? Fijaos en el beat, muy concreto, muy todos a una. Me encanta esto, ¿eh? Ahora abierto todo. Escuchad las capas de sintes y de cuerdas que están por detrás haciendo de colchón, mientras todo el resto está bastante delante en la mezcla. Estamos jugando con un gran ambiente detrás para dejar las cosas más concretas delante. Está muy bonito, ¿eh? Este acorde, tío. Buenísimo, fijaos en esto. En otros vídeos hemos hablado de los modos griegos muy por encima porque son cosas un poco más concretas de armonía y hay muchos canales que tienen maravillosos tutoriales de armonía y a pesar de que a veces me lo habéis pedido, pienso que ya hay muchos, hay alguno muy bueno de Jaime Altozano, hay muchos de grandes youtubers americanos, podéis mirar allí. Entonces nunca me he centrado en hacer un tutorial de armonía, pero sí os he mencionado cosas, tanto desde el vídeo de Soda Stereo como otros vídeos que he ido haciendo. Y menciono pequeños detalles. Si habéis estado atentos a los otros vídeos que he colgado, una de las cosas que siempre he mencionado es que el modo lidio, que es el que corresponde al cuarto grado del modo mayor, tiene un carácter muy mágico, ¿vale? Con este cuarto grado aumentado, es decir, si estamos en do mayor, es do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, normal. Es como una escala mayor, pero con el cuarto grado alterado, medio tono arriba. Y aquí, en esta parte, que es todo muy mágico, todo el tema es muy mágico, y especialmente cuando llegamos a esta parte justo después de lo que sería el estribillo, o llámale como quieras, porque al ser un tema progresivo de 10 minutos no sé exactamente cómo llamarlo. Pero fijaos que estamos en re, y si yo hiciese la escala normal sería esta, la escala mayor sería... Pero están usando este sol sostenido, este cuarto grado aumentado, que le da ese color mágico del modo lidio. Fijaos. ¿Veis? Está jugando con eso. Espectacular. ¡Qué trabajo de sintes! Esto realmente es muy progresivo. Cuando hablamos de rock progresivo, la primera gran banda que se nos viene a todos a la mente, o al menos eso creo, es Pink Floyd. Y realmente tiene este punto de Pink Floyd, ¿verdad? Es decir, tiene este aire de crear ambientes diferentes. Llevamos 5 minutos de tema, son 10. Pueden pasar aún muchas cosas, pero ya han sucedido muchas cosas. Desde ese planteamiento, pasando por esa parte, con esa armonía preciosa, y ahora nos está llevando a un viaje diferente. Ahora va menor. Todo era luz hasta ahora.
Esto es como un glockenspiel. Xilófonos. Buah, tío, qué viaje de tema, ¿eh? Un 5x4. Oh. Dios. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aparte, esta parte que no he mencionado más, pero esta parte como muy ambiental también, pero jugando con esos instrumentos de pequeña percusión tipo glockenspiel, tipo marimba, tipo xilófono, no sé exactamente qué está usando, pero tiene ese punto y evidentemente también se usa para darle un ambiente muy mágico. Rápidamente nos viene a la mente la melodía de Harry Potter, ¿verdad? Que está hecha originalmente con un glockenspiel o con un pequeño xilófono, pero cuidado que ahora tenemos compases de amalgama, que son compases que no son regulares. Los compases regulares son el 2x4, el 4x4 o el 3x4, para entendernos. Todo lo que mezcla estos dos tipos de compases, es decir, que mezclamos compases binarios con compases ternarios, o incluso podemos llegar a hacer combinaciones de 3-3-3-2, 3-3-4-4-2, etcétera, etcétera. Todo esto son compases de amalgama que se llaman. Y aquí de entrada había un 5-4, pero es que además creo que luego ha añadido un tiempo más. Vamos a analizarlo esto. Vale. Habéis visto, ¿eh? Son compases de 5x4 y al final mete un 2-3x4. A ver, estamos en sol. Pues ha sido un impasse. ¿Habéis visto? Ha usado estos compases de amalgama para darnos como un pequeño impasse rítmico diferente. Y ahora vamos a otra película. Os recomiendo fervientemente, a pesar de que no hemos acabado la canción, ya os lo puedo decir, este tema, unos buenos auriculares, ojitos cerrados y a viajar. Muy romántico esto, muy... Me diréis que esto nos recuerda una barbaridad a Pink Floyd. En sonido, en tipo de ritmo de batería, incluso en el sonido de las guitarras con esos delays y esas reverbs enormes de estadio. Nos lleva totalmente a eso. Es brutal este tema, tío. Es brutal que llevamos 7 minutos 45 de canción y igual se ha cantado en 3. Y el resto han sido todo transiciones melódicas, instrumentales. Brutal, ¿eh? Y hay una de capas de cosas. Parece que sea todo sencillo, pero hay muchísimas capas, sobre todo lo que os he comentado antes en el background, ¿no?, del tema. La parte de atrás, como si dijésemos dentro de la mezcla. Lo que tenemos delante, evidentemente, tenemos aquí la voz de Chris Martin en este caso. Tenemos el piano, que vemos que es un poquito el que nos lleva de la mano durante todo este viaje, es el piano. In this crazy
jugando con el sus4. Re mayor y re sus4. Precioso, ¿eh? Poets prophesy up in the blue. Together, that's how we make it through. Si os fijáis, además, una de las características principales de la música progresiva, años 70, años 80, Pink Floyd, Genesis, etc., era, aparte de este punto un poco épico de llevarnos en un viaje, era la vuelta a los orígenes en algún punto. Es decir, nos mostraban ciertas melodías, ciertos patrones armónicos, ciertos patrones rítmicos, y a pesar de que íbamos por muchos senderos diferentes, acabábamos volviendo a la esencia, ida para volver, un poco el camino del héroe, ¿verdad? De vuelta al origen. Y aquí, si os fijáis, así es como empezaba la parte principal del tema, y ahora volvemos a tener esto. En este caso con el arpa, entiendo que es como un arpa. Ese sol sostenido otra vez, lidio. Salido, un do, sol con bajo en si, la acústica, un si bemol, a ver. Qué bonita bajada, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla de tema! ¡Qué viaje! ¡Qué guay! Bueno, vamos a dar paso a la conclusión. ¡Conclusión! ¡Buah! Buen viaje, ¿eh? Buen viaje. Nos lleva por un montón de estados, de senderos diferentes, como os he dicho antes, pero me reitero. O sea, escuchad esta canción con unos buenos auriculares, en un lugar tranquilo, sin mucho ruido. Recuerda un poco también un grupo que me sugiere un poco este punto, uno que tengo que traer sí o sí al canal en algún momento porque me flipa. Es Bon Iver. Y que tiene este punto de épico, de viajes, ¿verdad? De que estás escuchando su música y te evoca lugares, te evoca colores, te evoca formas. He leído anteriormente que es el último tema del futuro álbum de Coldplay. Tiene mucho sentido como último tema, además son 10 minutazos de tema. Me ha llevado un poco también al Coldplay primigenio, el Coldplay de Everything's Not Lost, que es uno de los temas menos conocidos de Coldplay, pero para mí de los mejores que tiene del primer álbum. Creo que era el último tema del Parachutes del primer álbum de Coldplay. Así que nada, feliz de haber escuchado este tema de... Hemos hablado un poquito de armonía, poquito, muy por encima, y os he contado mis impresiones. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Recordad darle al like, a la campanita, suscribiros, tanto aquí como en Twitch, como en mi Patreon. Tenéis todos los links en la descripción, y dejadme en la sección de comentarios aquello que opinéis, tanto de esto como de cualquier otra cosa. Ya sabéis que os leo a todos y os tengo muy, muy en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!